Hemos visto en el inicio de este año escolar cómo hay establecimientos, el Salesiano en Valparaíso, por ejemplo, que instaló, y para sorpresa de la comunidad y del país probablemente, detectores de metales, porque han detectado que hay estudiantes que ingresan con armas. ¿Cómo puede ser? No lo entiende. No. Andrea Pino, tú cuéntanos, ¿cómo se está viendo el análisis que hay detrás de la violencia escolar que está llegando? Que no es que esté bien, pero antes eran agresiones y ahora hay quienes están llegando armados a los colegios. Claro. ¿Cómo están, Francesco, Chantal? Buenos días. Vamos a comenzar con una imagen, si les parece, y la revisamos a continuación. Es lo que ocurrió hace una semana, exactamente una semana, en el colegio Pía Marta de Estación Central, que se ha transformado desgraciadamente en un símbolo de la violencia escolar reiterada, porque esto no es un tema puntual. Están arrastrando varios episodios de violencia al interior del colegio y afuera del establecimiento. Y esa imagen corresponde a un estudiante que fuera del establecimiento circuló con aparentemente un arma de fuego. En una actitud amenazante, desafiante, circuló con esa arma de fuego, despertando, por supuesto, toda la preocupación de la comunidad escolar por lo que está ocurriendo ya no solo dentro, sino también afuera. La semana pasada también en Lota, un escolar, un estudiante de 17 años murió en el marco de una riña entre estudiantes afuera de un establecimiento y fue asesinado por otros estudiantes. Estamos en niveles de violencia escolar más que preocupantes, no es algo nuevo, desgraciadamente tampoco son hechos puntuales. Queremos abordar este tema a propósito también de la pelea que ha dado el Colegio Salesianos con la Superintendencia de Educación por la instalación de ese detector de metales. Estamos junto a Marcelo Sánchez, el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, para hablar de esto que estamos viendo, la violencia escolar que ya pusimos en contexto, que desgraciadamente no son hechos puntuales y es algo que va aumentando en la reiteración y en los niveles de violencia. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Hola, buenos días. La verdad es que la violencia escolar ha estado siempre presente, pero después de la pandemia, tal como lo anticipábamos, sabíamos que la desregulación emocional de los niños que 2 años no estuvieron con sus compañeros, no estuvieron en el marco normativo del colegio, etcétera, iba a generar una explosión importante. Y de hecho también la falta de acceso a salud mental hoy día es un catalizador de todo este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que la victimización al interior de los colegios se ha mantenido en niveles extraordinariamente altos. El 87% de los niños han sido testigos de algún caso grave de convivencia escolar. Cerca de un 40% ha sido víctima de algún caso y 15% han sido víctimas de lesiones físicas producto de este tipo de situaciones. 5% han sido víctimas incluso de abuso sexual. Entonces, tenemos un contexto que es muy grave al interior del contexto educativo, pero también eso se da en las trayectorias educativas globales, al interior de la familia, de la comunidad, de la escuela. Cuando se normaliza en un territorio los niveles de violencia, empezamos a ver cómo se catalizan cada vez más graves. Junto a eso, con la mayor disponibilidad de armas, particularmente en niños y jóvenes, armas recortadas que están disponibles hoy día en muchos lugares por menos de 50.000 pesos, te vas a una feria y en la cola de una feria puedes encontrar un arma modificada. Claramente estamos con todos los factores de riesgo gatillados para que esto se vaya incrementando. Marcelo, abordando el tema del detector de metales, ¿es una medida efectiva? Porque lo anticipábamos, hay una suerte de gallito entre la Superintendencia de Educación y este colegio en particular en Valparaíso. Recurrieron incluso a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones falló a favor del colegio, la Superintendencia de todas maneras los multó el año pasado. Aquí hay un choque de derechos, pero ¿es un detector de metales en un colegio una medida efectiva para enfrentar la violencia escolar? Lo primero que hay que entender es que sabemos que hay un contexto. En segundo lugar, la comunidad escolar tiene que estar consciente de que esto tiene beneficios y tiene costos, y que los costos también pueden superar con creces los beneficios si es que una medida como esta no se implementa adecuadamente. En tercer lugar, esto tiene que ser parte de la resolución de una comunidad educativa. La misma Corte de Apelaciones lo ha establecido. Esto tiene que estar en el reglamento interno, tiene que estar sujeto a un protocolo, no puede vulnerar otros derechos fundamentales, puede establecer una limitación, pero no una vulneración. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que un detector de metales no significa entrar a revisar las mochilas. Significa precisamente dar una alerta y que el niño entregue, o el adulto que está llevando metales, entregue a disposición de las personas que están ejerciendo
haciendo el control. Hay un protocolo establecido para eso. Marcelo, fuera de cámara conversábamos, ¿esto es reflejo de lo que está pasando en la sociedad? ¿Esto es un problema acotado a la comunidad escolar? ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar a vislumbrar una solución a lo que está ocurriendo en la convivencia escolar y los índices de violencia escolar? La mayor evidencia a nivel mundial, que data desde los años 60, y que se ha ido investigando paulatinamente, da cuenta de que son los modelos parentales inadecuados la principal causa del desarrollo de conductas problemáticas, incluida la violencia escolar. La familia. La familia. Cuando los papás, cuando las mamás no tienen herramientas para adherir a modelos prosociales, es decir, por ejemplo, han tenido conductas delictivas o han estado exentos, por ejemplo, de marcos normativos dentro del colegio, etcétera, no tienen herramientas para decir esto es bueno, esto es malo, esto se arregla, no de manera conflictiva. Los métodos violentos de resolución de conflictos están muy instalados en nuestro país. El 62% de los padres utiliza algún nivel de violencia para corregir a los hijos. Entonces, ojo con eso. Cuando tú tienes una familia que normaliza la violencia, cuando tú tienes una comunidad que empieza también a normalizar la violencia en el territorio, porque está empezando a haber quitas de drogas, está empezando a haber bandas rivales, está empezando a haber narcofunerales, está empezando a ver que la autoridad, por ejemplo, en vez de decir vamos a resguardar y vamos a cuidar a los niños que van al colegio, en un narcofuneral les dice quédense en la casa. Finalmente, lo que estás diciendo y lo que estás transmitiendo es que hay una dosis de violencia que tú estás dispuesto a aceptar. Marcelo. Y contra eso es lo que hay que luchar. Marcelo, muchísimas gracias por la entrevista, porque finalmente nos quedamos con una conclusión, y es que lo que está pasando en las aulas, lo que está pasando en muchas comunidades educativas, es reflejo de lo que está pasando en ese barrio, de lo que está pasando en la sociedad completa. Quisiéramos estar hablando de educación, después de la pandemia estábamos hablando de convivencia escolar, pero ahora damos un paso atrás, un nuevo paso atrás, y ya no podemos hablar de educación ni de convivencia escolar, estamos hablando de violencia escolar, con consecuencias como las que mostrábamos, no solo estudiantes que están portando armas, sino con un homicidio la semana pasada en Lota, con este resultado fatal que tiene completamente conmocionada a toda una comunidad escolar. Bueno, vamos a, por supuesto, seguir este tema atentamente y desgraciadamente no con el foco que quisiéramos, que es en la educación. Toda la razón, Andrea, y además que, sin ir más lejos, en Pudahuel el otro día este tipo que se parapeta disparó a metros de un colegio. Entonces, ¿cómo no le va a pedir a la comunidad que se prepare, que hagan protocolos, o sea, nos cambió un poco la vida esta situación y como bien tú dices, no estamos hablando de lo importante que es educación. Gracias, Andrea, y gracias a Marcelo. Nos vemos. Mira, aprovecha